por qué se genera un nuevo estado de excepción y Ujú. un nuevo ecosistema del totalitarismo del miedo y de manera muy particular, cuál es el objetivo que afecta y que presiona económicamente a las clases medias. Yo quisiera empezar diciendo que ni tú ni yo, entiendo, somos especialistas en temas médicos, no nos vamos a meter en que si la pandemia es real, si el coronavirus es real o no. Lo que proponemos en este capítulo es que entendamos los efectos psicológicos, los efectos de la productividad. Y una cosa muy importante, si te parece, empezamos por ahí, Diego. Eh, ¿Por qué razón hoy el mundo está compitiendo entre dos clases de riqueza? Una, la riqueza heredada, como tú lo has mencionado en muchas otras ocasiones, frente a la riqueza de la movilidad social. ¿Y qué tiene que ver esto en un estado de excepción y Mm, en un estado de sitio mm. como el tema del coronavirus? Ok, va. Digo, la verdad me gusta mucho el tema, creo que es un tema que todos lo hemos vivido directa o indirectamente durante todo este tiempo. A ver, una de las cosas importantes que la gente tiene que entender, y creo que lo planteaste muy bien al principio, es de que no vamos a tratar temas médicos, no estamos aquí para dar este tipo de opiniones, no es nuestra calificación, hay expertos en el tema, es responsabilidad de cada uno de nosotros informarnos y buscar las fuentes, ¿no? Pero hablando específicamente del tema social, psicológico, económico y cultural, ahí sí hay mucho que decir. Lo primero que la gente tiene que entender es que invariablemente que el índole del virus sea o no real o haya sucedido como haya sucedido, lo que sí es verdad es que no estábamos preparados estructuralmente. Y no estábamos preparados estructuralmente porque el libre mercado favorece un tipo de desarrollo y un tipo de productividad que no pone las condiciones necesarias para que la humanidad sobreviva a este tipo de calamidades. ¿Okay? Entonces, ese es el primer factor que la gente tiene que entender. Más allá de la capacidad, fuerza, intensidad o letalidad del virus, había sí o sí una carencia infraestructural muy grave, principalmente en los países en vías de desarrollo, en los países latinoamericanos, en países como México, ¿no? Es un problema heredado, es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, pero es un problema que es el resultado estructural de un mercado que favorece la especulación, la generación del capital como un fin en sí mismo y no necesariamente la inversión en infraestructura necesaria para el bienestar de la gente. Entonces, esto es el primer punto que quería levantar. Y no sé si quieres comentar sobre el tema, Simón, pero, o Sí. sea, antes de ver los efectos de la pandemia en sí, vean por qué la pandemia se salió de control y fue tan grave como fue. Mira, yo quiero comenzar. El sábado, te decía, les comentaba en un live que tuve, alguien me tagueó sobre una libertaria, no sé qué es ese concepto de libertarios, y hablaba de libre mercado. Y yo quiero empezar, te quiero compartir a la gente que nos ve, Diego, este dato. Con el COVID-19, la deuda global del mundo, la deuda global, es una tautología, la deuda global alcanzó un récord, Diego, de 253 billones de dólares. ¿Qué significa eso, Diego? 322% del PIB mundial. 322% del PIB mundial. ¿Qué significa esto para las personas que nos están viendo, Diego? Para que comprendamos. Y cuando les hablen de la mentira del libre mercado y de la libertad, quiere decir que lo que el mundo está produciendo ya lo debemos en tres veces. Lo Mm, que hoy produce el mundo ya lo mm, debemos en tres veces. ¿Cuál libertad? ¿Cuál libertad? Eso es mm, lo primero. Segundo, les recomiendo a las personas que este es, digamos, el primer dato económico. Yo quiero recomendarles dos obras. Una ya la había recomendado antes, que es la de Forrester, ya me han mandado gentes del horror económico textazo, pero a mí me importa mucho que se compare un poco el hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Me parece que es un libro importante de psicología en donde todo el contexto de nuestras circunstancias, lo que era normal, deja de ser normal, y cómo la antropología, la psicología, nos adapta a un estado de sitio. Por uf, eso el libro de Frankl es muy importante, sobre todo, Diego, para que comprendamos cómo el ser humano adopta posiciones, incluso si me dejas usar la expresión, canibalescas, y cómo todo se trastoca, cómo el ser humano empieza en una cosa que es normal, a veces por ir a comprar una botella de agua, hace actos de canibalismo, uf. los anaqueles se vacían y empieza a haber una disputa por lo que era normal. Mm, Entonces, ese es, digamos, el punto y el peligro más importante. La mm, conducción de cómo el ser humano
a través de estas circunstancias es manejado por una serie de miedos y por una situación en donde las personas nos complicamos y más que complicarnos, nos asumimos en el miedo colectivo, que es, digamos, lo más peligroso. Cierro el tema con una situación importante. Nunca antes los estados se habían endeudado, como lo acabo de mencionar, para un tema en lo particular, que es la salud pública, Diego. Sí. Hoy lo que los gobiernos, las personas, las empresas trabajen, Diego, es para pagar en términos muy altos las vacunas. Las vacunas. No. Entonces, si no te vacunas, no puedes viajar. Si no te vacunas, no puedes salir. Entonces, ese es el estado de excepción con el cual yo quiero comenzar. No, y me encanta el análisis que hace, y justo, o sea, y a ver, ¿dónde está la racionalidad del hombre racional en estos casos? O sea, vean, por ejemplo, el caso del papel higiénico, ¿no? O sea, es de que hubo una escasez de papel higiénico al principio de la pandemia. Claramente no había un problema de productividad. Nada de la pandemia indicaba que iba a haber una escasez de papel higiénico. Nadie empezó a consumir más papel higiénico por culpa de la pandemia. Y aún así hubo escasez de papel higiénico y se acabó el papel higiénico que había en el anaquel por una irracionalidad de la demanda. Exactamente. Esto es justo la prueba que desvalida mucho del pensamiento liberal. O sea, lo que la gente pensaba ¿Y hay libre mercado, Diego? Sí, no, por supuesto que no, absolutamente no. O sea, completamente manipulado y aparte operado por hombres irracionales. O sea, por personas irracionales, que es lo que somos. Justo lo que dice Víctor Frank, nos adaptamos, somos lo que podemos ser bajo las condiciones materiales en las que vivimos. Esa expectativa de las tomas de decisiones racionales son un presupuesto que no funciona ni en laboratorio. O sea, vean el comportamiento del ser humano referente al papel higiénico. La gente iba al supermercado y decía, a ver, no voy a necesitar más papel higiénico del normal, pero yo sé que la otra gente se va a poner histérica, entonces por si las dudas voy a comprar un par de rollos extras. Y si todo el mundo piensa igual, se acaba el papel higiénico. Y aparte hubo gente que trató de ganar un dinero adicional acumulando papel higiénico y vendiéndolo por Amazon y se crea estas burbujas de no necesariamente un incremento en el consumo, pero sí una escasez y un desbalance entre oferta y demanda. Entonces, o sea, justo lo que me parece importante, lo que pone Simón en este sentido es que primero, lo que prueba la pandemia es la irracionalidad del mercado, la inexistencia del mercado libre y tercero, cómo la política cada vez más requiere de un estado de excepción para perpetuar su poder. Ese es el punto clave que quería continuar. Entonces, usan el hecho de, oye, pues es que como estamos en pandemia, entonces todos en casa. Como estamos en pandemia, un impuesto especial. Como estamos en pandemia, un subsidio para las empresas en quiebra. Como estamos en pandemia, y a ver, lo que la gente no nota, mucho de la crisis económica que estamos viviendo hoy todavía es un arrastre de lo que fue la crisis económica del 2008. Exacto. No toda la crisis económica en la que estamos ahorita es una consecuencia directa de la pandemia. Entonces, hay que ser muy cuidadosos al hacer este análisis, al entrar a este debate, porque realmente lo que me preocupa, y justo el planteamiento que hizo Simón, la década de las pandemias, cada vez va a ser más común un estado de excepción como la única manera de continuar funcionando con este pseudo libre mercado y esta pseudo libertad que tenemos hoy.